Física como ciencia, unidades, cantidades físicas y vectores. Primero, quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es la física? No sé si tal vez 4 personas de las que están conectadas me dicen qué es para ustedes física. Sí, ¿qué sería para ustedes? ¿Qué creen que es física? La idea que tengan, no tiene que ser una respuesta correcta. Así Sino- como a Ujú, grandes rasgos, yo diría que es como la ciencia que estudia el movimiento. ok. ¿Algún otro? Sería como la parte de la ciencia que me ayuda, como dice el compañero, para saber, digamos, el movimiento, las distancias, de un lugar a otro. Ok, listo. ¿Otro? Bueno, yo considero que esta nos puede ayudar para poder predecir algún comportamiento como de algún sistema. Vean que nos hablaron de varias cosas. Predecir, casi todas son predecir, porque una estudia el movimiento, la otra predice. Siempre es como tratar de predecir algo. Nada más quería, antes de que iniciáramos, que viéramos un fragmento de un video. ¿Qué es la física? Salgamos a la calle y hagamos preguntas. ¿Por qué esa señora en bicicleta no se cae? ¿Por qué está en equilibrio? ¿Qué es el equilibrio? ¿Cómo hacen estos péndulos vivientes para amacarse sin tocar el suelo? ¿Por qué el color de las hojas es verde? ¿Cuál es la diferencia entre el color rojo y el color verde? Pero, ¿qué es el color? ¿Por qué esa estrella calienta? ¿Qué es el calor? ¿Por qué el helado es frío? ¿Qué es el frío? ¿Qué hay entre el celular de este muchacho y la antena que está a unas cuadras de distancia? Esa comunicación, ¿por qué no la vemos? ¿Cómo hace un pájaro para volar? ¿Por qué en pleno día la municipalidad deja las luces prendidas? Eso es otro tema. Creo que se están dando cuenta que podemos salir a la calle, mirar a nuestro alrededor y si somos un poquito curiosos, podemos hacer preguntas. El tema es, ¿quién responde esas preguntas? ¿Hasta qué nivel de profundidad podemos llegar? Bueno, hay una ciencia que intenta ir bien profundo en ese tema. Un campo de estudio muy amplio que lo que hace es intentar formular teorías y leyes que expliquen los principios que gobiernan el universo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde lo más lento hasta lo más rápido. Desde lo más exótico hasta lo más cotidiano. La física es la ciencia que estudia cómo son, cómo se comportan, cómo se relacionan los 4 protagonistas de esta historia. La energía, la materia, el espacio y el tiempo. ¿Pudieron ver el video? Sí, profe. Sí, profe. Queda un poquito más claro qué es física. Sí, ahora queda como un poco más claro que es como la interacción entre esos 4 elementos, como lo mencionó en el video, que es la energía, materia, espacio y tiempo. Entonces, son como los cálculos o todo lo que se hace en conjunto, digamos, con esos elementos. Sí, hay algo muy importante en física que es algo que se llama variables, que en mate también se utiliza mucho. Y la física tiene ciertas variables que lo que hace es analizarlas y esas variables nos va a decir cómo es el universo, el comportamiento del universo. Entonces es un área de estudio muy general, demasiado amplia, tan amplia que contiene casi todas las otras áreas que hay en la ciencia, porque gracias, ahorita lo vamos a ir viendo, gracias a los resultados que arroja la física, se alimentan áreas como la química, la biología, la ingeniería y un montón de áreas. Entonces es una de las ciencias más antiguas y por eso es importante que la mayoría o todos los ingenieros tengan un conocimiento de física. Entonces, viendo el video, vamos entonces ya a ver que la física es esa
que nos va a responder por qué llueve, por qué las hojas son verdes, por qué hay estrellas en el cielo, por qué se mueven, cómo están conformadas, de qué están hechas, a qué distancia están, qué es el fuego, qué es el calor, la temperatura. Todo eso se va a ir viendo en cada una de las asignaturas de física. Física 1 se encarga más de la cinemática y dinámica, Física 2 ya empieza a ver algunas cosas más relacionadas a fricción, Física 3 empieza a incluir el calor y la temperatura, y Física 4 la electricidad. Entonces, son físicas generales, por lo tanto sigue siendo física clásica. Más allá de eso está la cuántica y otras físicas que ya profundizan más allá de lo que nosotros vemos en estas asignaturas. Si vemos la historia de la física, y un poquito de eso el libro empieza a hablar, tenemos lo que se conoce como la física en la antigüedad, que tal vez en ese momento no se hablaba de la palabra física, tal vez en algunos libros de Aristóteles se ve la palabra física como física, metafísica, ya se empezaba a utilizar. Se ve que la física en la antigüedad está relacionada a la primera teoría atómica en Grecia, que se decía que toda la materia, lo más pequeño era el átomo. Entonces ya se empezaba a tratar de entender la materia y cómo estaba constituida. Luego Leucipo y Demócrito, que son los que formulan esa hipótesis sobre los componentes de la materia. Entonces empiezan a ver cómo está constituida la materia. Aristóteles empieza a aportar ideas del movimiento, de la caída de los cuerpos pesados. Él creía que la Tierra estaba en el centro del universo. Muchas de las ideas de Aristóteles tuvieron que ir evolucionando porque tal vez eran ideas que eran muy vagas en lo que es conceptos teóricos, porque tal vez en ese momento no había la matemática necesaria para poder entender ese movimiento. Sin embargo, empieza a pensar por qué es que los cuerpos se mueven, por qué algunos caen primero que otro y así. Luego tenemos a Copérnico que empieza ya a ver el universo de otra manera. Todo eso lo vamos a ir viendo con las leyes de Kepler, ya vamos a entrar en Copérnico. Luego entramos a la época de la física clásica, que es casi lo que nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura, donde se ven conceptos de hidrostática, cómo se propaga la luz, se ve la luz como una onda, que esto ya se analiza en física 4, y Isaac Newton cuando plantea la teoría general de la mecánica y la gravitación universal, que esas teorías las vamos a trabajar en esta asignatura. Entonces ya cambia el entendimiento de cómo es el mundo, cómo es el universo, y va cambiando la concepción que tenemos de conocimiento o de ciencia. Luego, la física aplicada, que ya se empieza a aplicar, que se puede hablar de que ahí ya entra lo que es la física moderna, la física cuántica, que ya podemos ver que la termodinámica ya empieza a estudiar cómo se relaciona el calor con el trabajo, el magnetismo, el electromagnetismo, la estructura del átomo ya empieza a cambiar, ya no es ese budín de pasas que luego pasa a ser un núcleo con electrones dando vueltas, sino que ya empieza a ser algo más de un electrón con posibilidad de estar en un orbital, que ya se vuelve un poco complejo, que de hecho es bastante complejo, y algunos que han llevado química se ve un poco teórico, ¿verdad? De los orbitales, CSPD, pero la parte estadística que hay interno en eso es bastante grande, y hay bastante física ahí para poder llegar a esas conclusiones que se usan en química. Eso es un poco más o menos de cómo ha sido la flecha del tiempo de la física hasta en la actualidad, que en la actualidad vemos noticias de que se están colisionando partículas para entender, qué sé yo, la partícula de Dios, que si existen universos paralelos, que cómo nos podemos teletransportar. Entonces se ha llegado a un nivel bastante complejo de poder entender el universo. Nosotros vamos a tratar de entender algunas leyes, teorías que se dieron en la física clásica. Algo muy similar a la ciencia también es lo que pasaba acá en América Central, en Centroamérica, América del Norte, América del Sur con los indígenas, porque ellos también tenían un sistema astronómico, una matemática también muy avanzada. De hecho, ellos tenían
la existencia del cero, algo que hizo que el occidente, cuando pues, incluye el cero en sus cálculos, la matemática avanza bastante. Los árabes sabían de esto. Los mayas también sabían la existencia del cero. Entonces la matemática de ellos es muy avanzada y podemos ver que ellos hacían construcciones que al día de hoy, para poder hacerlas, necesitamos un poco de cálculo, tal vez para hacer problemas de maximización y todo eso. Entonces, ellos también tenían un sistema muy avanzado de conocimiento que no podemos también ignorar. Entonces, nosotros vamos a analizar muchas cosas de Occidente, pero no podemos ignorar que aquí también había un conocimiento grande. El Occidente lo vamos a empezar a analizar con las ideas de Aristóteles. Cuando Aristóteles empieza a cuestionarse el universo y poder entender la naturaleza, eso se llamaba en ese momento filosofía natural, no se concebía como física. Filosofía natural era poder entender el movimiento o la energía o el universo en sí, de qué está hecho y cómo interacciona con nosotros y con la naturaleza. Eso era lo que había en su momento. Claro, como toda idea científica, con lo largo de los años fue cambiando. En algún curso, si alguno ve una general de historia de las ciencias o perspectivas filosóficas de la ciencia, verán esto más detallado. En el tiempo de Aristóteles se creía en el geocentrismo, se creía que toda la materia estaba hecha de 5 elementos, era el aire, el agua, el fuego. Bueno, esos los elementos que se llaman los sólidos los sólidos de Platón, que luego evolucionan, ¿verdad? Y van cambiando. Todo eso era lo que se creía en su momento. Pero también hay varias revoluciones científicas, que eso ustedes lo van a leer a detalle. Una de ellas fue Galileo y Copérnico. Copérnico contradice a Aristóteles acerca del geocentrismo, y eso fue un conflicto bastante grande porque ya la iglesia en ese momento tenía mucho poder y había aceptado que la Tierra era el centro del universo por ser creación divina. Entonces, ir en contra del geocentrismo también era un poco ir en contra de la iglesia. Entonces, ellos tuvieron problemas. Galileo inicia el uso de la experimentación. Entonces, el uso de la experimentación lo llevó él a ver que la luna no era solo un foco o algo sostenido en una cúpula o así, sino que era un cuerpo celeste con montañas y valles. Y algunas características que me interesan que ustedes analicen de lo que está en el libro sobre la naturaleza de la ciencia. Cuando hablamos de ciencia también nos estamos refiriendo a la física, porque su objetivo es el similar a la ciencia natural, es poder observar eventos donde se incluya el diseño y la realización de experimentos, que el desarrollo y la creación de las teorías permitan explicar y dar significado a las observaciones. Y la ciencia, que es importante, va a requerir de pruebas de sus teorías para poder ver si sus predicciones son corroboradas con la experimentación. Esto es lo que se conoce como método científico. Entonces ustedes tienen que tener claro ahorita que la física, cualquier descubrimiento que haga, tiene que seguir el método científico, igual que la química o la biología. Método científico. Vean que el método científico en algún momento, tal vez ya lo han visto, se separa en estas fases. La primera es observación. Que ustedes observan un fenómeno, puede ser físico, un fenómeno social, un fenómeno el que quieran observar, donde hay una problemática. Al observarlo, ustedes visualizan cuál es la problemática que hay. Con esa problemática, ustedes generan una hipótesis. El problema es que muchas veces nosotros como humanos observamos, planteamos el problema y de una vez generamos una hipótesis y ya creemos en esa hipótesis como una teoría. Y eso es muy subjetivo. No estoy llevándola a una experimentación para poder tener datos, analizarlos y así llegar a una conclusión.
Un ejemplo de método científico, no sé, se me ocurre, la sociedad sería como, aplicar el método científico sería que tal vez haya mucha gente haciendo fila en un EVAIS de la comunidad, pero que a la hora que llega el doctor hay muy poca gente sacando cita. Entonces, ¿qué pasó con la gente que estaba llegando? Tanta gente que llegaba temprano a hacer fila, porque cuando llega el doctor ya no hay nadie. Entonces uno observa la situación y en la observación ya uno plantea el problema, ¿verdad? ¿Qué es el problema? La gente se fue antes de que el doctor llegara. Entonces usted ya empieza a generar hipótesis. El doctor llega muy tarde, no hay un lugar cómodo para poder esperar al doctor, la gente se aburre porque no hay un televisor para esperar al doctor, todas esas hipótesis. Luego la experimentación, ya ustedes entran al lugar, experimentan, no sé, si quisieran hasta pueden hacer una investigación-acción y se van a hacer fila a ver qué los cansó. Hacen encuestas para registrar, le preguntan a la gente por qué se va antes de que llegue el doctor, analizan, tienen datos y luego sacan las conclusiones. Es importante el método científico porque si uno se queda en la hipótesis, en vez de ser una respuesta concluyente, termina en un chisme. Entonces ya la gente dice, es que la gente se va porque no le gusta aprovechar el sistema de la caja. Pero tal vez eran otras las respuestas por las cuales la gente se iba. Entonces sí queda claro un poco lo del método científico. Sí, profe. Otra cosa importante que trae este capítulo al inicio y que deben de manejarlo, y es importante para la evaluación en línea, es entender qué es un modelo, qué es una teoría y qué es una ley. Vean que un modelo se usa por un científico para entender, comprender un conjunto de fenómenos. Pero, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Si yo tengo que analizar por X motivo el movimiento de un automóvil que va en una pendiente, yo al automóvil no lo voy a analizar con la geometría que tiene el automóvil, el camino no le voy a analizar cuánta fricción hacen todas las piedras, si cambia de material el camino, no voy a analizar ese cambio de material porque si no el problema se me vuelve muy complejo. Entonces yo realizo un modelo. ¿Cuál va a ser el modelo? Hago un plano inclinado, toda la superficie, me fijo a ver, qué sé yo, hay más arena que piedras, entonces nada más busco la fricción de la arena y supongo que todo es arena. El carro, lo supongo que es una partícula o una esfera o un cubo, la forma más similar al carro, para analizar en el ejercicio un plano inclinado con fricción y una figura geométrica fácil de analizar. Eso es un modelo, poder hacer una simplificación de un fenómeno que está pasando en la vida real. ¿Por qué? Porque si analizamos el problema con todos los detalles, todas las variables, que serían las variables de lo que se conocen como X, Y, Z en matemáticas, todas las variables que hay posiblemente se me convierta en un problema, en una ecuación sin soluciones, o con soluciones infinitas, o se vuelve algo muy complejo de resolver. Entonces, si yo voy a resolver un problema de una manzana que está cayendo en el aire, yo voy a suponer que no hay aire. Entonces no hay fricción con el aire. Entonces la manzana cae en caída libre. Y ya puedo hacer un montón de simplificación que la matemática me simplifica el problema y me da una ecuación. Las ecuaciones de movimiento que vamos a ver. Todas están simplificadas a un modelo que me permite usarlas. Porque si ustedes ya meten el aire, ya el aire está generando un montón de variables y posiblemente tengamos una ecuación, algo que en mate se conoce como ecuaciones diferenciales. Para el conocimiento matemático que tenemos en esta asignatura, no vamos a hacer ninguna ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a resolver son ecuaciones cuadráticas que vienen del resultado de una integración o una ecuación de grado 1. La teoría. La teoría es diferente a la ley. Porque vean, la teoría es amplia, detallada y ofrece predicciones cuantitativamente probables. Con frecuencia es más precisa, pero no hay que confundirlo con un sistema real o con el fenómeno mismo.
Sin embargo, la teoría es algo súper amplio y detallado. La ley es concisa y general sobre el comportamiento de la naturaleza. Pero para yo poder decir, pasar de ser teoría y decir, no, ya no es teoría, ahora es una ley, tiene que ser experimentalmente válida sobre un rango muy grande de fenómenos observados. Entonces, una teoría puede ser que sea, qué sé yo, para el caso de, un ejemplo, la luz. La luz la podemos considerar como onda y partícula. Entonces tenemos la teoría corpuscular de la luz, que funciona solo cuando la luz se considera como un cuerpo. Pues, si ya hablamos de la ley, entonces como la ley de Snell, que también es sobre óptica, la ley de Snell funciona ya sea considerándola como partícula o como luz o como onda. Entonces, la ley es algo más amplio. Ninguna de las dos son hipótesis, entonces no debemos de confundir las teorías con las hipótesis. ¿Por qué? Porque en las redes sociales y en el mundo actual es muy común escuchar a la gente confundir la teoría con las hipótesis. Entonces, ustedes ven en TikTok y viene alguien y dice, yo tengo una teoría del universo, yo creo que esto y da toda su explicación. Pero, ¿con base a qué está aceptada esa explicación que está dando? No hay experimentación, no hay conclusiones, no hay un análisis, se quedó como la persona que no hizo la investigación en el seguro, en el EVAI, sino que nada más fue y vio que la gente se fue y empezó a tirar chismes de qué puede ser que lo que pasó. Eso es diferente, entonces hay que tratar de corregir eso en el lenguaje que tenemos, porque muchas veces nosotros decimos, se fue la luz en tal lugar y yo tengo una teoría de por qué se fue la luz y ya da una explicación de por qué. Puede ser que fue eso, pero no es una teoría, eso es una hipótesis. Puede que sea, puede que no. La teoría es en esa situación en específico. Esto es porque el libro siempre trae como una estrategia para resolver problemas. A veces uno, cuando está estudiando, uno dice, no, pero ¿para qué voy a leer eso? Eso no es funcional. Uno se va dando cuenta que sería bueno siempre hacerlo, porque a veces no sabemos cómo resolver un problema y si seguimos estos pasos nos damos cuenta que está sencillo. Vean, una cosa es identificar. Entonces, si ustedes tienen un problema, primero identifiquen qué conceptos son los que hay. Si es un problema de velocidad constante, entonces se pone velocidad constante, distancia, tiempo, y ponen todos los datos. Eso ya les va a más o menos dar una indicación de qué tema es el que hay en el problema. ¿Cuáles son las variables que necesito? ¿Cuáles son las variables que me dan? Luego planteo el problema. Plantear el problema ya identificando qué variables tengo, cuáles necesito, pues nos vamos a buscar las ecuaciones que puedo utilizar para resolver el problema. Y después ejecutamos. Empezamos a que si necesito el tiempo, pero la ecuación no me da el tiempo, sino la velocidad y puedo despejar, pues hago el despeje para obtener la ecuación que voy a utilizar. Y ya después evalúo. Entonces, si uno hace estos pasos, se puede simplificar mucho el tiempo para resolver el problema. Ahora bien, tres conceptos importantes para ya iniciar con la parte de unidades. En la física, ya que hemos estado hablando hasta el momento, en el video que les mostré, hablaban de la energía, de la masa, del tiempo. Esos son cantidades físicas. Las cantidades físicas tienen dos cosas muy importantes y relevantes. Las unidades y un número. Cuando yo hablo de una cantidad física, vamos a hablar, qué sé yo, de la masa. La masa se da en kilogramos, eso lo sabemos, desde la escuela nos han tratado de hablar sobre una cantidad física. Si yo digo que yo tengo una masa de 75 kilogramos, podemos ver que tenemos algo que se llama unidad y algo que se llama número, un escalar, un número normal. Entonces, vemos que las unidades relevantes en la física van a venir del tiempo, de la longitud, de la masa y de la energía. Ahí faltó. La longitud sería el espacio. Lo que le llaman espacio-tiempo es la longitud y el tiempo.
Entonces sería bueno que lean un poquito la definición que viene en el libro para tiempo, para longitud y para masa. Ahora, las mediciones son muy importantes en la ingeniería, en la física, en casi que todas las áreas, hasta en el diseño. Si ustedes van a hacer una camisa o una pulsera, necesitan hacer mediciones. Entre más exacta sea la medición, pues mejor va a ser los resultados. Entonces, una incertidumbre es algo que nos dice, ojo aquí, que ninguna medición, y aquí les queda la presentación, ninguna medición, y eso puede venir en una pregunta teórica en el quiz, es absolutamente precisa. ¿Por qué? Porque va a depender que con qué instrumento medimos el objeto. Si ustedes usan una regla, un metro de esos que habían en los colegios, a usar una cinta métrica, pues va a ser mejor en la cinta métrica. El metro puede tener errores. ¿Por qué? Porque va midiendo de centímetro entre centímetros. La cinta métrica va a tener milímetros. Entonces, entre más pequeña sea la medida que se use en el instrumento, más preciso va a ser. La incertidumbre es menor. Por eso, en los laboratorios ustedes van a utilizar micrómetros que van a tratar de medir en unidades más pequeñas. O van a tratar de utilizar el pie de Rey. Ahí van a ver varios instrumentos que me van a medir las cosas un poco más precisas. Entonces, un ejemplo. ¿Cómo sé yo cuál es la incertidumbre de un instrumento de estos? Y eso es importante para el laboratorio. Ok. Si el instrumento no es digital, sino que es analógico, se le llama esto. Es una regla, digamos, y la regla trae una regla mala, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Nos fijamos en la menor medida. ¿Cuál va a ser la menor medida de esa regla? 1 centímetro, ¿cierto? 1 centímetro, sí. Hay que dividir entre 2 la medida más pequeña. Entonces aquí sería 0,5 centímetros más bien. Ese sería el rango real en el que va a estar la medida real o verdadera. Entonces, o puede ser 5,5 o puede ser 6,5. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos en la menor medida y luego dividimos entre 2. Eso va a ser la incertidumbre. Claro, esa incertidumbre va a ser de una medición que vamos a llamar directa. Medición directa significa que lo hicimos de una vez. No es el resultado de una ecuación ni nada, sino es la medición de un instrumento. Hay instrumentos que son digitales, como este que viene acá. Es un pie de Rey, que viene un numerito, 16,88 milímetros. ¿Cómo se saca la incertidumbre de ese instrumento si es digital? Bueno, lo que normalmente se hace es colocar un 0, una coma, y ubicar un 1 en el número decimales después de la coma. ¿Cuántos hay? 2. Entonces ponemos 0,1 milímetro. ¿Por qué esta incertidumbre? Porque el instrumento va a ir cambiando como 16,89, 16,90, 16,91, 16,92 y así me va a ir variando. Entonces, si fuera un cronómetro, viene como 24,2. Entonces la incertidumbre, segundos, sería 0,1 segundo. Hay dos tipos de incertidumbres también. Podemos hablar de una estimada y una porcentual. Entonces, verlo en el libro, la estimada es la que estábamos sacando. Vean que según el instrumento de medición utilizado. Y se puede encontrar de forma distinta para un instrumento analógico, que ya vimos que en el analógico era menor medida dividida entre 2. Y un instrumento digital, que eso había que fijarse
en cuántos números habían después de la coma. Entonces, si fuera 9,86 sería 0,01. Las porcentuales es una razón. Cuando hablemos de razón, es una división entre la incertidumbre y el valor medido multiplicado por 100. Esto, incertidumbre porcentual, es, entonces, valor medido en el, perdón, era incertidumbre entre valor medido por 100. De hecho, en el libro hay un ejemplo resuelto donde viene un caso de esto. Sería bueno que lo vean. Ahora, tenemos que también entender qué es una cifra significativa. Cuando hablamos de cifras significativas, vamos a decir que son las cifras que realmente tienen significado en un número. Un ejemplo, si yo tengo un número como el que viene ahí, 0,0254 metros, yo puedo decir, ok, todo es súper significativo, claro, porque aquí hay una unidad de metros, pero también lo puedo convertir, qué sé yo, a centímetros, y esto sería 2,54 centímetros. Vea que cuando hice la conversión, ya esos ceros no los tengo. Entonces son números que no son significativos. Se pierden, se pueden perder en una conversión. Entonces hay ciertas reglas para saber cuándo un número es significativo y cuándo no. La primera que viene en el libro es los ceros al principio de un número los vamos a considerar no significativos. Lo que vamos a hacer es ubicar solamente lo que me hacen estos ceros es ubicar el punto decimal. Entonces, en el ejemplo que pusimos, 0,0254, el 0, los dos ceros al inicio no son significativos. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tenemos? 3. Por eso aquí hay 3 cifras significativas. La otra regla es los ceros dentro de un número sí son significativos. Entonces, si tengo 1, 0, 4,6, este de acá sí es significativo porque está en medio de dos números. Y otra es los ceros al final del número. Los vamos a tomar como significativos. Claro, los ceros al final de un número después del punto decimal. Entonces, si yo tengo aquí 2705,0, este va a ser significativo. ¿Por qué? Porque si yo hago una suma con otro número, tengo que considerar qué hay después de la coma en ese otro número. Entonces son 3 reglas. Primera, es lo que se convirtió en un dicho con el tiempo. Usted es un 0 a la izquierda. Es porque no es significativo. Los ceros a la izquierda o al principio de un número no son significativos. Los ceros dentro de un número son significativos. Y después de una coma, los ceros que hayan van a ser significativos. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta con estas reglas de número? Profe, ¿por qué en la regla 3 el 0 sí es significativo? Ok. Solo porque no está a la izquierda, digamos. Realmente es porque si yo hago una suma como 2,0 más 2,1 más 0,2 y aquí un 3, no sé. Ahorita vamos a ver en las reglas de sumas. Cuando tengo este tipo de sumas hay que considerar qué hay después de la coma. Entonces, ahorita lo vamos a ver en las sumas, tal vez quede más claro. Este 0 se vuelve significativo, porque si fuera nada más 2 más 2,1, yo estaría sumando el 2 más 2,1, pero no sé qué hay después de ese 2. Puede ser que sea 2,1, 2,2, 2,3. Entonces el 0 es significativo porque me está indicando qué hay después de ese. Ya. Por eso es importante. Porque un 2 solito es diferente a un 2,1, a un 2,2 o a un 2,0. No sé si me explico. Sí, claro, ya quedó súper claro. Perfecto. Entonces, viendo estos, aquí tenemos cuántas cifras significativas, 2.
Aquí, ceros a la izquierda, ¿cuántas hay ahí? 2, profe. Perfecto. Aquí están sencillas, vean, son 4 y aquí 2. Si hubiéramos tenido 25,0, hay 3, que estas es como las que más cuesta ver o identificar ese cero como significativo. Ok, ¿para qué sirve eso? Bueno, eso sirve porque si yo quiero, que es lo que vamos a hablar hoy, sumar, restar, multiplicar o dividir considerando las cifras significativas, necesito saber contarlas. Porque las reglas son muy sencillas, pero si no sabemos contar las cifras significativas, posiblemente las apliquemos mal. Y otra cosa importante que quería como recordar, porque se olvida, es cómo redondear, ¿verdad? Antes de hacer las sumas y restas. Entonces, ¿cómo se redondea? Vean, si el primer dígito a desechar es menor que 5, dejamos el dígito anterior como está. Si tengo 24,4 y lo quiero redondear a dos cifras significativas, ¿cómo tengo que dar la respuesta? 24. ¿Por qué? Porque el 4 es menor que 5. Si tengo 24,3, tengo que darla como 24. Digamos, en el caso que me pidan dos cifras. Porque a veces en los problemas, ustedes hacen un ejercicio y se les pide de la respuesta con dos cifras significativas o también con dos cifras significativas después de la coma. Entonces, dan dos cifras después de la coma. Y cuando eso pasa, tienen que redondear para poner el resultado. Porque si no, en un quiz son respuestas numéricas. Si no se hace bien, posiblemente la respuesta no esté entre el montón de posibilidades y ya les da mal. Y ya hay que revisarlo a mano. O si redondearon mal, quizás ya pierden puntos. Hay que tener cuidado con eso. La otra regla es si el primer dígito a desechar es 5 o más, vean cuidado, es 5 o más, incrementa 1 el dígito anterior. Entonces, si tengo 24,5, tengo que poner 25. Con solo que sea 5, vea que es 5 o más. Tiene que ser mayor o igual, ¿verdad? El número n tiene que ser mayor o igual a 5. Si fuera 24,6, 25. Si fuera 24,7, también sigue siendo 25. ¿Estamos? ¿Está clara estas reglas? ¿Alguna duda o pregunta? Súper claro, profe. Ok, genial. Porque entonces ya podemos ver cómo es esto de las operaciones con cifras significativas. Aquí viene el caso para multiplicación y división. Para multiplicación y división son las mismas reglas. Y se basa en algo, que el cálculo no puede ser más exacto que la cantidad menos exacta. Entonces tienen un montón de números y van a hacer división o multiplicación. Digamos que tengamos 24, 2,666, tengo 1,0, 99,99. Tenemos cuatro números. Ya sabemos sacar cuántas cifras significativas tiene cada número. El 24 tiene 2, el 2,666 tiene 4, el 1,0 tiene 2 y el 99,99 tiene 4. ¿Cuál es el número con menos cifras significativas? El 24 y el 1,0. ¿Cuántas son? 2. Entonces, en la multiplicación y la división nos tenemos que fijar cuál es el número con menos cifras significativas. ¿Por qué? Porque cuando yo opero, el resultado no puede tener más de esas cifras significativas, porque no sabemos qué había después del 1,0. Puede ser 1,01, 1,02, 1,03, 1,0,4. Y no sabemos cuál de todos es. Entonces, si yo bateo y en el resultado me dan un montón de comas y yo meto cifras más de las que no sé cuáles son, es más inexacto el resultado. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos cuál es el número con menor cifras significativas. Entonces, veamos el ejemplo. Ponen 5,3 metros sobre 1,67 metros sobre segundo.
Vea que cuando ponen unidades y quieren operar unidades ustedes, tienen que estar en la misma proporción. Si hay metros, todo tiene que estar en metros. No pueden dividir un metro con un centímetro. Si el tiempo, las unidades son segundos, todo lo que haya de tiempo en la ecuación también tiene que estar en segundos. Aquí, vean que el resultado, cuando lo hacen en la calculadora, no sé, vamos a ver, si lo pongo aquí rápido en la calculadora. Creo que tengo la científica, celular. Tengo una científica. Y vamos a ver, 5.3 dividido entre 1.67. Me da un montón de números. Me da 3,17, 3, 6, 5, 2, 6, 9, 4, 6, 1. ¿Qué unidades? Segundos, porque aquí los metros se van con los metros. Quedan segundos. ¿Cuántas cifras significativas tiene ese resultado? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un montón. Pero yo no puedo poner todas. Tengo que poner la cantidad que hubo en menor medida, que son 2. Entonces, ¿cómo redondeamos eso? 3, en vez de un 1, ¿qué pongo? Ahí. Un 2. Porque el 7 es mayor que 5. Y listo. Eso sería lo que hay que poner. Entonces vean que no es tan difícil. Ustedes hacen la operación tal cual, normal. Nada más que se fijan de todos los números que hay, cuál es el que tiene menor número de cifras significativas y el resultado lo redondean con ese número. Y la multiplicación, véanlo que es igual. En este caso tenemos dos números. El 2,4 metros por 3,65 metros. Si yo hago el resultado, eso me da 8,76 metros cuadrados, porque metro por metro es metro cuadrado, es un área. Entonces, ¿cuál es la cantidad con menos cifras? 2,4, 2, porque 3,65 tiene 3. Entonces el resultado hay que darlo como 8,8 para hacerlo con dos cifras. Eso es lo que hay que hacer en la multiplicación y en la división. ¿Sí? Ese es el caso de la suma. Igual para la resta. En la suma y en la resta tenemos el mismo caso. ¿Qué sería? Vemos todos los números que estamos sumando, estamos restando y nos tenemos que fijar en este caso cuántas cifras significativas hay después de la coma en cada número. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora, este número que está acá, redondearlo, 153,5. Aquí tenemos un número con 3 decimales, aquí otro con 2 y aquí otro con 4. Mi resultado, si lo sumamos como sumábamos en la escuela, me va a dar 4 después de la coma. Pero con cifras significativas correctas tenemos que incluir el menor número. De los números que sumamos, ¿cuál era el que tenía menos cifras significativas? El 3,26. ¿Cuántas tiene? 2. Entonces el resultado tiene que darse con 2. Las unidades bases del sistema internacional nacen. Las unidades nacen porque a lo largo de los años, vamos a ver acá, han habido medidas no convencionales. Entonces, un codo para medir cuánto medía una pared, entonces vamos poniendo puros codos. Un codo, 2 codos, 3 codos. O el palmo, la palma de la mano, un palmo, 2 palmas. El pie, un pie, 2 pies, una pulgada, que de hecho el pie y la pulgada se usan en Estados Unidos mucho. Las yardas, las brazas, el paso, la cuarta y el dedo. Son medidas que se han ido utilizando para poder saber cuánto mide una pared, una calle, una casa de una casa y todo eso. Esos serían estilos de patrones de medida. Un patrón de medida es un codo, significa que entonces yo voy a empezar a medir todo con el codo y el codo de una persona es el patrón de medida. Porque eso es otra cosa, si usamos el codo, dependiendo de cada persona, todos nos mide el codo diferente, entonces ahí empiezan los problemas. Por eso fue importante que hubiera un sistema ya más estable y no tan convencional, con un patrón de medida más exacto. Entonces vemos que, está por acá, vemos que ahora se usan patrones de medida. En esa imagen podemos ver una masa de 1 kilogramo
eso sería un patrón de medida. Lo que tiene eso de masa se estableció como 1 kilogramo. Entonces, de ahí para allá se usa todas las otras medidas. Este otro que vemos acá es hecho de un metal, es un metro. Antes se usaba ese como el patrón de medida para el metro y eso iba a ser 1 metro siempre. Y de ahí se dividía en centímetros y todo lo demás. Ese era el patrón de medida. Entonces, de eso nacen las unidades básicas del sistema internacional, para no estar todos midiendo con diferentes patrones de medida y con diferentes medidas convencionales. Entonces, para el metro, que el metro se utilizó para la longitud. Ya lo conocemos, un metro es una regla de 100 centímetros, que también son 1000 milímetros. Eso es un metro para la longitud. De ahí podemos usar todo lo que hacíamos en la escuela. No sé si se acuerdan en la escuela que teníamos una escalerita que decía metros, decámetros, hectómetros, kilómetros. Abajo teníamos centímetros, no, decímetros, luego centímetros y al final milímetros. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vamos a tener que utilizar, nada más que de una manera tal vez ya diferente. No podemos estar haciendo la escalera, sino que ya más directo. Para cada una de las unidades. Para el metro sería esta escalera, un ejemplo. Para el kilogramo, que esa es la unidad para la masa. A veces vamos, que eso es porque hablamos así, se ha convertido en parte de nosotros. Llegamos y pedimos, deme 1 kilo de papas. En realidad eso está mal, porque no podemos pedir 1 kilo de papas. Tenemos que pedir 1 kilogramo de papas, porque si pido 1 kilo de papas, no estoy pidiendo nada. No se sabe si están pidiendo 1 kilómetro de papas, 1 kilonewton de papas. Entonces, lo correcto es decir 1 kilogramo de papas. Entonces, es un ejemplo del kilogramo. También tenemos hectogramo, miligramo, centigramo y todos. El segundo va a ser el tiempo. Para el tiempo se estableció el segundo. Sabemos que un día son 24 horas. La rotación de la Tierra son 365 días alrededor del Sol. Y de ahí se establece ese patrón para llegar al segundo. Los amperios para la corriente eléctrica, los Kelvin para la temperatura. El Kelvin se establece como un patrón de medida agarrando gases, llevándolos a una temperatura adecuada, que eso lo vamos a ver en termodinámica, en la cual la presión de los gases es tal que casi que está estático, las moléculas del gas. Llegan a un punto que ya no puede estar más estático y ese punto son los 0 Kelvin, que son menos 273 grados centígrados. Los moles y las candelas son otros. Entonces, es importante que sepan esas unidades, a qué propiedad de medida pertenece, porque puede ser que algo así también aparezca en la evaluación. Saber qué es un patrón de medida, que existen medidas no convencionales y aprenderse, esto sería bueno, los prefijos. Si yo tengo iota, ¿qué significa? Iota es 10 a la 24 veces la unidad que estoy hablando. Digamos, si estamos hablando de longitud, un ejemplo con longitud, la unidad es el metro. Entonces, iota, ¿qué sería? 10 a la 24 metros. O sea, si yo tengo 2 iotas, realmente es lo mismo que 2 por 10 a la 24 metros. ¿Qué significa por 10 a la 24? Que son 24 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 24 ceros. Z, 10 a la 21 metros. En este caso, porque estamos hablando de longitud. Hexa, 10 a la 18 metros. Entonces, si nos vamos a los más usados, bueno, está hexa, peta, tera, giga, mega, kilo. Kilo es 10 a la 3 metros. Entonces, es bueno saber estos factores de conversión. Entonces, ¿qué significa? 1 kilogramo, si vamos a gramos ahora, masa,
¿Cuántos gramos sería? Nos fijamos en la tabla, buscamos kilo y serían 10 a la 3 gramos. Entonces ponemos 10 a la 3 gramos. Si quiero saber cuánto es un nanogramo, me voy a la tabla. Vamos a ver. Nano, ¿dónde está nano? Nano. Aquí está nano por 10 a la menos 9. Sería 10 a la menos 9 gramos. ¿Qué significa 10 a la menos 9 gramos? Es lo mismo que 1,0 por 10 a la menos 9 gramos. El menos 9 significa que más bien, en vez de ser ceros a la derecha, son ceros a la izquierda. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gramos. ¿Cómo vamos hasta el momento con estos prefijos? Pues el último no sería 0,00001. Ah, bueno, sí. Sí, tiene razón, es un 1. Sí, me fui con el 9 de ahí. Gramos. O sea, que tiene 9 ceros a la izquierda. Eso es importante. ¿Por qué un factor de conversión es importante? ¿Por qué? Porque si yo les pido a ustedes, vamos a ver un ejemplo. 20 kilómetros, uno sencillo, pasarlo a metros, pues yo digo 20 kilómetros. Multiplico, pongo línea. Como es un kilómetro lo que necesito, pasarlo a metros, voy a ver el factor de conversión. Lo voy a ir a buscar. Kilo, 10 a la 3 metros. Entonces el factor de conversión es, voy a escribirlo por acá. 1 kilómetro son 10 a la 3 metros. Entonces, ahora sí, escribo en el denominador, abajo, 1 kilómetro. ¿Por qué pongo el kilómetro abajo? Porque yo lo que necesito es pasarlo kilómetros a metros. Entonces necesito que estos kilómetros se cancelen. Y arriba coloco el factor de conversión, 10 a la 3 metros. Aplicamos esto en la calculadora, ¿verdad? Que se puede poner tal cual, se puede poner 20 por 10 a la 3 y abajo 1 y eso me da 20,000 metros. Y ya está la conversión. Ahora, otro ejemplo. A veces las conversiones son un poco más complejas, no es tan fácil de pasar de una vez a la unidad de medida, como en este caso. Puede ser que yo tenga 50 kilogramos y me lo estén pidiendo en nanogramos. Entonces, la tabla que está aquí es siempre de prefijo a gramo, prefijo a gramo. Entonces no tengo el factor de conversión directo de kilogramo a nanogramo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pasemos a gramo primero y cuando ya lo tengo en gramos, lo paso a nanogramos. Entonces, hagámoslo. Primero pasamos 50 kilogramos a gramos. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión de kilogramos a gramos? Lo buscamos en la tabla. Kilo, 10 a la 3. 1 kilogramo es 10 a la 3 gramos. Pasamos eso. Hacemos la conversión. 50 kilogramos. Multiplico. Pongo abajo. ¿Cuál de los dos pongo? Alguien que me diga, ¿el kilogramo o el 10 a la 3 gramos? El kilogramo, profe. Perfecto, para que se cancele con este de acá. Y arriba queda 10 a la 3 gramos. Hacemos la multiplicación. 50 por 10 a la 3. Eso da 50,000 gramos. Ya lo tengo en gramos. Ahora pasemos de gramos a nanogramos. Busquemos el factor de conversión. Nanogramos, nano, 10 a la menos 9. Significa que un nanogramo es equivalente a 10 a la menos 9 gramos. Y hacemos la conversión. Tendría 50,000 gramos por raya. Abajo pongo, ¿qué puedo poner abajo? Alguien que me diga. ¿Cuál de los dos? ¿El nanogramo o el 10? ¿Cuál?
10 a la menos 9. Perfecto. Aquí es donde se comete error, porque se pone nanogramo, pero no se cancela. Entonces, 10 a la menos 9 gramos. Se cancela aquí gramo con gramo y el resultado me da en nanogramos, que es lo que necesito. Hacemos la división esa. Sería 50.000 dividido entre 10 a la menos 9. Eso me da un número grande, 5 por 10 a la 13 nanogramos. Y ahí estaría la conversión. Si lo quieren dar con cifras significativas, bueno, y Es que ese a mí me dio ahí, 5 por 10 a la 12. a la 12, Ajá. son 50.000. Voy a ver. Sí, tal vez puso 5.000 o un cero menos al 50.000. No, sí, ya. Ok. Y eso es lo Profe, que tienen que trabajar. Dime. perdón, no entendí muy bien por qué primero tuvo que hacer la conversión a gramos y después a nanogramos. Ah, ok. Es porque, vea que para hacer las conversiones yo necesito un factor de conversión. Pero la tabla que tenemos en el libro son factores de prefijos a la unidad. Entonces, si son gramos, sería teragramos a gramos, gigagramos a gramos, megagramos a gramos, hectogramos a gramos, centigramos a gramos. No hay una que me haga el factor directo de kilogramos a nanogramos. Entonces, por eso, primero paso kilogramos a gramos para tenerlo en gramos y cuando ya lo tengo en gramos, ahí sí tengo el factor de conversión de gramos a nanogramos, sacado de la tabla. No sé si me explico. ¿Cuál sería en la tabla el valor? De nano sería de nanogramos a gramos 10 a la menos 9. Y de kilogramos a gramos 10 a la 3. Entonces, si usted ve, no hay un factor directo que sea de kilogramos a nanogramos. Entonces, usamos primero pasar de kilo a gramos para cuando ya esté en gramos, pasarlo de gramos a nanogramos. Como un ejemplo, Profe, vamos a ver. consulta. Dime. Digamos, bueno, en el caso, digamos, cuando se va a calificar las tareas o cualquier evaluación, usted exigidamente pide, digamos, los dos pasos así, por separado, porque, Ah, por ok. ejemplo, yo lo puedo hacer, digamos, como 50 kilogramos y hago todo, digamos, kilogramo arriba, kilogramo abajo, pongo el valor, multiplico, Sí, pongo el otro valor y elimino y me tira todo un resultado, me tira de una vez el claro. 5 por 10 a la... Sí, sí. Si ¿Lo ustedes puedo hacer pueden así hacer o lo puedo 50 pasar todo? kilogramos, voy un kilogramo abajo, son 1000 gramos. Y luego hacer de una vez abajo, poner, bueno, aquí sean kilogramos, poner que un nanogramo son 10 a la menos 9 10 a la gramos. 9. Y de una vez tirar el resultado, correcto. Ah, ok. También, si ustedes tienen el factor de conversión, ya de una vez, cuánto es de kilogramos a nanogramos, pues usan ese factor de conversión. Ah, ok. Sí, Gracias, profe. ok. Entonces, si fuera, qué sé yo, nanogramos, pasarlo a miligramos, entonces yo recomiendo siempre primero de nanogramos a gramos y luego de gramos a miligramos. En el caso que solo tengan la tabla, ¿verdad? Para no equivocarse. Puede ser que en internet busquen el factor de una vez directo de nanogramos a miligramos. El problema es que a veces vienen erróneos o dependen de los saquen, entonces hay que tener cuidado también. ¿Queda claro eso? Sí, profe, muy claro. Ok. Entonces, eso es como lo que le quería enseñar. También hay conversiones de combinadas. Por eso les recomiendo abrir ese archivo que viene en recursos adicionales, hacer las conversiones que vienen ahí y cualquier cosa yo les pongo también ejercicios de conversiones. Y retomamos la próxima semana, hacemos unas conversiones y ya entramos de lleno con vectores. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo así ya para finalizar.
Profe, yo sí tengo una consulta. ¿Esa